Crecí en una casa blanca de 2 pisos en la calle del Olivo, en un barrio tranquilo de Sevilla. Desde fuera parecía sacada de una postal con sus contraventanas azules, su porche que rodeaba la casa y los setos cuidadosamente recortados que mi madre insistía en podar cada sábado por la mañana. Los vecinos sonreían al pasar, a menudo comentando lo afortunados que éramos de tener una casa tan hermosa. Pero dentro, tras los suelos de madera pulida y el papel pintado floral, la realidad distaba mucho de ser perfecta. La casa resonaba con favoritismos, reglas no dichas y un tipo de silencio que pesaba más que los gritos. Mis padres, Isabel y Antonio, construyeron esa casa con orgullo cuando se casaron. Mi padre, abogado de voz potente y presencia imponente, adoraba contar cómo había conseguido la hipoteca él mismo, negociando cada detalle hasta obtener lo que quería. Mi madre era la más callada, aunque no en su devoción por las apariencias. Se preocupaba por las cortinas, la vitrina de porcelana y el aspecto del jardín delantero antes de que llegaran las visitas. Para el mundo, era amable y cálida. Pero a puerta cerrada, reservaba su calidez para mi hermano pequeño, Mateo. A mí, en cambio, se me esperaba que fuera la responsable, la que llevara la familia en silencio sin reconocimiento. Desde que tengo memoria, Mateo era la estrella. Tenía un encanto natural que hacía que la gente quisiera estar a su alrededor. Los profesores lo adoraban incluso cuando olvidaba los deberes. Los amigos de la familia le pellizcaban las mejillas y decían que estaba destinado a la grandeza. Mientras tanto, yo era la que hacía las tareas, llevaba la cuenta de las facturas y aprendí pronto a mantener la casa funcionando cuando mis padres estaban distraídos con sus últimas escapadas. Si Mateo olvidaba cortar el césped, me enviaban al jardín con el cortacésped manual. Si suspendía una clase, me decían que le ayudara a estudiar, aunque eso significara quedarme despierta hasta medianoche antes de mis propios exámenes. La injusticia de todo aquello no se limitaba a los pequeños momentos. Moldeó la dirección de toda mi vida. Cuando me gradué del instituto, deseaba desesperadamente asistir a una universidad privada en Cataluña, pero mis padres me dijeron que no podían permitirse la matrícula. Lo dijeron con pesar en la voz, como si fuera simplemente una de las desafortunadas realidades de la vida. Unos años más tarde, cuando Mateo anunció que quería pasar el verano viajando por Europa con sus amigos, de alguna manera el dinero apareció. Volvió con historias de París, Londres y Roma, mientras yo me quedaba en Sevilla, trabajando turnos dobles en un restaurante para ahorrar para la universidad pública. Cuando finalmente me trasladé a una universidad en Barcelona, no fue porque mis padres me ayudaran. Fue porque había conseguido becas y trabajado todas las noches en una cafetería cerca del campus. Recuerdo caminar a casa a medianoche por las frías calles, los zapatos empapados por la lluvia, aferrándome a mis libros de texto como si fueran salvavidas. Estaba agotada pero orgullosa. Nadie veía las horas que dedicaba. Nadie reconocía los sacrificios que hacía. En casa mis padres presumían del nuevo puesto de Mateo en una agencia de marketing, aunque lo había conseguido a través de uno de los antiguos contactos de mi padre. No mencionaron mi promedio de 3,9 ni la forma en que mis profesores me animaban a cursar estudios de posgrado. Aún así, a pesar de todo, seguía aportando. Cuando las cuotas de la hipoteca de la casa familiar empezaron a atrasarse, fui yo quien transfirió 15.000 euros de mi pequeña cuenta de ahorros para mantener el techo sobre sus cabezas. Ni siquiera fue una pregunta para mí. No podía soportar la idea de que la casa fuera embargada, de que mi madre perdiera el hogar que había pasado tantos años decorando, o que mi padre perdiera el símbolo de su orgullo. Envié el dinero en silencio sin pedir que me lo devolvieran, y recuerdo esperar una llamada de agradecimiento. Esa llamada nunca llegó. De hecho, el pago fue tratado como si fuera simplemente mi deber, una responsabilidad que debía cumplir sin queja. Mi padre no me dio las gracias. Mi madre no me escribió una nota. Mateo ni siquiera lo reconoció. Fue en momentos como esos cuando empecé a comprender el papel que me habían asignado en mi familia. No era la hija predilecta, la adorada, ni siquiera la rebelde que se forjaba su propio camino. Era la figura de fondo fiable, la que mantenía todo unido mientras otros eran celebrados. Si Mateo tropezaba, se esperaba que yo le diera estabilidad. Si mis padres tenían dificultades, se esperaba que yo les rescatara. Y si yo lograba algo por mi cuenta, se desestimaba como si no fuera más de lo que se esperaba de mí. Incluso la casa misma parecía reforzar el favoritismo.
La habitación de Mateo, más grande y soleada que la mía, había sido redecorada 3 veces mientras vivíamos allí. Tenía muebles nuevos, un televisor de pantalla plana y un equipo de música cuando cumplió 16 años. Mi habitación, más pequeña y apartada al fondo de la casa, aún conservaba el mismo papel pintado descolorido con pequeñas flores amarillas que tenía desde los 8 años. Cuando pregunté si podía repintarla o actualizarla, mi madre dijo que no había suficiente dinero. Sin embargo, solo un mes después, le compró a Mateo un nuevo sillón de escritorio de cuero que costó 400 euros. La cocina era donde pasaba la mayor parte del tiempo, no porque me encantase cocinar, sino porque alguien tenía que preparar las comidas cuando mi madre estaba ocupada entreteniendo o asistiendo a eventos sociales. Todavía puedo recordar el olor del pollo asado llenando el aire, el sonido del lavavajillas zumbando, y cómo secaba las encimeras a altas horas de la noche después de que todos se hubieran acostado. Esas pequeñas tareas se convirtieron en mi contribución no dicha, mi forma invisible de mantener unida a la familia. La amargura creció silenciosamente en mi interior, como el agua que desgasta la piedra. No rugía ni peleaba. Aprendí pronto que mis protestas solo llevaban a sermones sobre responsabilidad y gratitud. En lugar de eso enterré mi enfado y me convencí de que algún día daría sus frutos, de que algún día me verían por quien era realmente. Pero en el fondo creo que ya sabía que ese momento quizás nunca llegaría. Aún así, a pesar de toda la amargura, no podía dejar ir del todo. Esa casa, con su pintura desconchada y sus tablones crujientes, era más que paredes y un tejado. Era el escenario donde se había desarrollado toda mi infancia. Cada rincón guardaba recuerdos. Las mañanas de Navidad, cuando Mateo abría regalos caros mientras yo desempaquetaba los prácticos como jerseys y libros. Cumpleaños en los que sus tartas tenían decoraciones elaboradas mientras las mías eran pequeñas y sencillas. Cenas familiares en las que la conversación giraba en torno a sus últimos logros. Solía sentarme en el columpio del porche por la noche, las cigarras zumbando con el calor del verano, mirando la tranquila calle. Soñaba con la vida que quería. Una en la que no estuviera definida por las expectativas de mi familia. Una en la que pudiera valerme por mí misma sin ser eclipsada por mi hermano. Me prometí que cuando finalmente me fuera, construiría un hogar que realmente sintiera como mío. Uno lleno de gratitud, justicia y amor. Pero las promesas son fáciles de hacer cuando eres joven y desesperada. Cumplirlas es más difícil, especialmente cuando la familia a la que estás atada te sigue arrastrando al mismo papel que siempre has desempeñado. En ese momento aún no sabía hasta dónde llegaría su favoritismo ni cuánto me heriría. Lo único que sabía era que en esa casa blanca de 2 pisos en la calle del Olivo, era invisible pero indispensable. Y el peso de esa realidad era algo que llevaba conmigo mucho después de cerrar la puerta detrás de mí. Años más tarde, cuando creía haber forjado finalmente una vida propia, mi familia encontró la manera de arrastrarme de vuelta al papel que siempre me habían asignado. La fiesta de compromiso de Mateo fue el momento en que todo se derrumbó. El momento en que todos los resentimientos enterrados salieron a la luz y el momento en que empecé a ver lo invisible que siempre había sido para las personas que se suponía que me conocían mejor. La fiesta se iba a celebrar en un hotel de lujo en Madrid, un lugar con suelos de mármol, imponentes ventanales de cristal y candelabros que brillaban como estrellas fugaces. Desde el momento en que mi madre, Isabel, empezó a describir sus planes, supe que no sería una celebración cualquiera. No se trataba solo del compromiso de Mateo y Sofía. Era una actuación, una exhibición de riqueza y prestigio que mis padres siempre habían deseado pero nunca habían logrado por sí solos. Sofía era la hija de un abogado influyente cuya familia poseía propiedades en Londres y Madrid. Provenía de dinero antiguo, del tipo de dinero que hacía que mis padres se entusiasmaran ante la idea de estar emparentados con ella. Mi padre, Antonio, hablaba de la unión como si fuera una fusión empresarial, y mi madre murmuraba por la casa sobre arreglos florales y fuentes de champán como si estuviera planeando una boda real. Debería haber estado feliz por ellos, o al menos contenta de observar desde un lado. Pero cuando empezaron a llegar los presupuestos para la fiesta de compromiso, decenas de miles de euros por el salón de baile, otros 8.000 euros por orquídeas importadas, 12.000 euros por catering, 5.000 euros por el cuarteto de cuerda. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto. Mis padres no podían permitirse esto por sí solos. Sus ahorros eran modestos, sus deudas aumentaban, y Mateo nunca había sido responsable con el dinero en su vida.
Y así, una noche durante la cena en su casa de Sevilla, la conversación cambió de una manera casi ensayada. Mi padre carraspeó y dijo: siempre has sido la fuerte, la responsable. Mi madre me tomó la mano y añadió suavemente: te lo compensaremos, cariño. Es solo un momento tan importante para tu hermano. Sabía lo que pedían antes de que las palabras salieran de sus labios. Querían que yo lo pagara. No lo dijeron directamente, por supuesto, pero la expectativa flotaba en el aire como humo. Y contra todo instinto que gritaba dentro de mí, accedí. Transferí 42.000 euros de mi cuenta de ahorros al hotel para cubrir el pago inicial. Y con esa transferencia, me até a un evento que en realidad nunca fue mío. La noche de la celebración, llegué temprano, vestida con un sencillo vestido azul marino que había comprado meses antes. Recuerdo caminar por el vestíbulo del hotel, mis tacones resonando contra el suelo pulido, el estómago apretado por la inquietud. El salón de baile era impresionante. Las velas parpadeaban en cada mesa, proyectando un brillo dorado sobre manteles blancos bordados con hilo plateado. Las copas de cristal captaban la luz de los candelabros de arriba, y el aroma de las orquídeas llenaba la sala, delicado y caro. Los invitados empezaron a entrar. Hombres con trajes a medida, mujeres con vestidos resplandecientes. Se reían, se abrazaban y felicitaban a mi hermano y a su prometida como si esa unión fuera el logro culminante de toda la familia. Mis padres radiaban, moviéndose de grupo en grupo, su orgullo hinchándose con cada brindis, cada cumplido. Intenté decirme a mí misma que podía soportarlo, que el dinero que había dado era solo otro sacrificio en una larga lista, que esa noche no se trataba de mí. Pero entonces se reveló el plano de asientos, y algo dentro de mí se rompió. Mateo y Sofía estaban sentados en la gran mesa presidencial, por supuesto con un extenso arreglo de rosas blancas y velas. Mis padres estaban a su lado, radiantes de satisfacción, sus sillas de respaldo alto y elegantes, perfectamente posicionadas en el centro de atención. ¿Y yo? Estaba asignada a una mesa cerca de la puerta de servicio, apartada con primos lejanos con los que no había hablado en años. Cada pocos minutos, los camareros pasaban corriendo a mi lado con bandejas de cordero y vino, la puerta se abría para revelar el estruendoso caos de la cocina. Intenté sonreír, intenté ocultar la humillación, pero el mensaje era claro. No era lo suficientemente importante como para sentarme con mi familia. Ni en la mesa presidencial, ni siquiera cerca de ella. Era una ocurrencia tardía, apartada en la misma celebración que mi dinero había construido. A medida que la noche avanzaba, comenzaron los discursos. Mi padre se levantó primero, su voz resonando de orgullo mientras brindaba por Mateo y Sofía. Por mi hijo, dijo, el que siempre ha brillado tanto. Y por la hermosa mujer que pronto formará parte de nuestra familia. Que vuestro futuro esté lleno de alegría, éxito y amor. Las copas tintinearon, los aplausos resonaron, y yo me senté en silencio en la esquina, con las manos entrelazadas en el regazo. Ni una vez me mencionó, ni nadie reconoció el papel que había desempeñado para hacer posible esta noche deslumbrante. El padre de Sofía habló a continuación, seguido por el propio Mateo, que deleitó a la sala con chistes e historias que hicieron reír a todos. Estaba en su elemento, disfrutando del protagonismo como siempre lo había hecho. No me miró, no ofreció una palabra de agradecimiento, ni siquiera pareció recordar que sin mí no habría habido orquídeas, ni champán, ni salón de baile. En un momento dado me escabullí al baño mirándome al espejo. Mi maquillaje estaba impecable, mi vestido elegante, pero nunca me había sentido tan pequeña. Me susurré a mí misma: ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué sigues dando a personas que ni siquiera te ven? Mi reflejo no tuvo respuesta, solo ojos cansados y una sonrisa fatigada. Cuando regresé al salón de baile, la música había comenzado. Las parejas se deslizaban por la pista de baile, copas de champán en mano, risas salpicando el aire. Mis padres bailaban juntos, sus rostros radiantes de alegría. Mateo giraba a Sofía en el centro de la sala, su vestido brillando bajo los candelabros. Por un breve momento me permití observarlos. Imaginar una familia donde el amor se compartía por igual, donde el apoyo no era condicional, donde los sacrificios eran reconocidos. Pero la fantasía se disolvió tan rápido como llegó. Pasé el resto de la noche sentada en mi mesa de la esquina, bebiendo vino aguado y forzando conversaciones educadas con primos que apenas recordaban mi nombre.
Me dolía la espalda por la silla apoyada contra la puerta de servicio, mis oídos zumbaban por el constante traqueteo de los platos. De vez en cuando vislumbraba a mis padres en la mesa presidencial, riendo con la familia de Sofía, y la punzada de ser excluida ardía más profundamente. Para cuando terminó la celebración, estaba agotada de una manera que iba más allá de lo físico. Había gastado 42.000 euros para construir una noche en la que ni siquiera pertenecía. Una noche en la que me trataron como si mi presencia fuera una ocurrencia tardía. Al salir del hotel a la fresca noche madrileña, me prometí algo que aún no estaba segura de poder cumplir. Nunca más. Nunca más me permitiría ser un apoyo invisible. Nunca más me sentaría en silencio mientras otros se llevaban el protagonismo sobre los cimientos de mis sacrificios. En ese momento no sabía que esa noche era solo el principio, que la factura por venir sería aún mayor, las expectativas aún más pesadas. Pero en mi corazón, sabía una verdad más clara que nunca. Ninguna cantidad de dinero, ningún gran salón de baile, ningún candelabro brillante podía disimular el hecho de que en mi familia, yo siempre había sido la que daba mientras todos los demás simplemente tomaban. Cuando el último plato se terminó y las últimas notas del cuarteto de cuerdas se desvanecieron, me sentí vacía. El salón de baile, que una vez me había deslumbrado con sus candelabros y copas de borde dorado, ahora me parecía sofocante. Un teatro donde me habían encasillado en el papel de sirvienta en lugar de familia. Cogí mi abrigo deseando escapar a la fresca noche madrileña, cuando mi padre me interceptó cerca de la entrada. El gerente del hotel le seguía, sosteniendo una carpeta de cuero en sus manos. El tono de mi padre era casual, casi despectivo, como si me pidiera un vaso de agua. Solucionarás el resto de la factura, ¿verdad?, dijo, ya girándose ligeramente como si el asunto estuviera resuelto. El gerente del hotel abrió la carpeta y deslizó una hoja de papel. Mis ojos escanearon el total al final y mi pecho se apretó. 60.850 euros. Por un momento pensé que debía haberlo leído mal. Seguramente esto no era mi responsabilidad. Seguramente no me estaban pidiendo que soportara el peso de este despilfarro cuando ya había dado tanto. Pero la mirada en el rostro de mi padre me decía lo contrario. No era una petición. Era una expectativa. Una exigencia arraigada en años de condicionamiento, donde yo era la confiable, la responsable, la columna vertebral invisible que mantenía a flote a todos los demás. Sentí el familiar instinto de asentir, de cumplir, de cargar con la carga sin queja. Pero algo dentro de mí se rompió. Quizás fue el recuerdo de sentarme en la mesa de la esquina mientras otros disfrutaban del protagonismo. O la punzada de saber que había pagado por orquídeas y champán por los que nadie me agradecería jamás. Quizás fue el agotamiento de décadas dedicadas a sacrificarme por personas que me trataban como un recurso en lugar de una hija. Fuera lo que fuera, me dio una claridad que nunca antes había sentido. Miré directamente a mi padre, mi voz firme pero afilada. No, dije. Ya no más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que los candelabros de arriba. Por un momento el silencio se extendió entre nosotros, denso y sofocante. El gerente del hotel miró nerviosamente de mí a mi padre, sin saber qué hacer. La mandíbula de mi padre se tensó. No seas ridículo, dijo bajando la voz. Esta es la noche de tu hermano. Siempre has estado ahí cuando te hemos necesitado. Esto no es diferente. Es diferente, respondí. Ya he pagado 42.000 euros por este circo. He mantenido a esta familia a flote más veces de las que puedo contar, y he terminado. No firmaré esta factura. La conversación, aunque susurrada, no era tan privada como él imaginaba. Los invitados, que se demoraban en la puerta, giraron la cabeza. Los padres de Sofía, de pie cerca, intercambiaron miradas desconcertadas. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, su mano revoloteó hacia su collar de perlas como si pudiera ocultar su sorpresa tras su brillo. Mateo, al percibir la tensión, se acercó su brazo casualmente alrededor de la cintura de Sofía. ¿Qué pasa?, preguntó, su sonrisa vacilando al ver al gerente del hotel aferrando la factura. Tu hermana se niega a asumir su responsabilidad, espetó mi padre. Me reí entonces, no una risa alegre, sino el sonido amargo y hueco de alguien que finalmente había visto la verdad al descubierto. Responsabilidad, repetí. ¿Es eso lo que llamas?
Porque desde mi perspectiva parece explotación. El aire en la sala cambió. Las conversaciones se acallaron y a nuestro alrededor, la gente empezó a mirar. Los padres de Sofía se pusieron rígidos, su compostura pulida agrietándose al darse cuenta de que el brillante evento del que se habían jactado toda la noche pendía de un hilo. La sonrisa de Mateo se desvaneció por completo, reemplazada por el encanto nervioso que siempre usaba para salir de problemas. Vamos, dijo a la ligera, intentando restarle importancia. Somos familia. Ella no lo dice en serio. Por supuesto que ayudará. Siempre lo hace. Y ese fue el momento, la frase exacta que me endureció más que nada. Ella siempre lo hace, como si mis sacrificios fueran una ley natural, tan inevitable como la gravedad. Como si yo existiera para ningún otro propósito que no fuera limpiar sus desastres. No, dije de nuevo más alto esta vez, para que no hubiera duda. No ayudaré. Ni hoy. Ni nunca más. Los jadeos recorrieron la pequeña multitud que se había formado a nuestro alrededor. La madre de Sofía agarró el brazo de su marido, sus ojos entrecerrados al mirar a Mateo. Su padre carraspeó y murmuró algo sobre la estabilidad financiera, su voz cargada de juicio. El rostro de Mateo se puso rojo. «Estás armando un escándalo», siseó. «Bien», dije, mi voz tranquila a pesar de que mi corazón latía con fuerza. «Quizás ya es hora de que alguien arme un escándalo. Quizás ya es hora de que la gente vea lo que realmente ha estado pasando todos estos años». Mi madre me agarró del brazo, su voz temblaba. «Por favor, cariño, no arruines esto. Piensa en tu hermano». Me aparté suave pero firmemente. He pasado toda mi vida pensando en mi hermano. He pensado en él mientras trabajaba turnos dobles para pagar mis estudios universitarios. He pensado en él cada vez que enviaba dinero para salvar esta casa de la ejecución hipotecaria. He pensado en él cada vez que vaciaba mis ahorros para arreglar errores de los que él nunca asumió las consecuencias. ¿Y dónde me ha dejado eso? Sentada sola en una mesa de la esquina mientras vosotros lo celebráis como si él hubiera construido todo esto por sí mismo. Se acabó. Esta noche me elijo a mí misma. La sala se había quedado tan en silencio que podía oír el débil zumbido de las luces de arriba. Todas las miradas estaban puestas en mí, pero por primera vez en mi vida, no me encogí ante el peso de su mirada. Me puse más erguida, la espalda recta, la voz firme. El gerente del hotel se movió incómodamente sintiendo que el enfrentamiento no era su batalla. Quizás, dijo su tono cuidadoso. Esto se pueda resolver más tarde. Guardó la factura de nuevo en su carpeta y se apartó, dejando a mi familia expuesta bajo el escrutinio de sus invitados. Mateo lo intentó una vez más, su voz rebosante de un encanto que ahora sonaba desesperado. Vamos, hermana. No hagas esto. Nos avergonzarás delante de todos. Sonreí entonces, una sonrisa pequeña y genuina que se sintió como libertad. No te estoy avergonzando. Estoy diciendo la verdad. La vergüenza es tuya para cargarla. Y con eso cogí mi abrigo y salí del salón de baile. Las puertas se cerraron detrás de mí con un suave golpe, pero dentro, sabía que las ondas de choque seguían extendiéndose. Los padres de Sofía estarían susurrando entre sí, cuestionando la estabilidad del hombre con el que su hija estaba a punto de casarse. Mi madre estaría retorciéndose las manos, intentando salvar su imagen perfecta. Mi padre estaría echando humo furioso porque había roto el contrato tácito de silencio y cumplimiento. Y Mateo, por una vez en su vida, se quedaría para enfrentar las consecuencias sin que yo me interpusiera entre él y la realidad. Al salir al fresco aire nocturno, sentí algo cambiar dentro de mí. Por primera vez, no llevaba su peso. Por primera vez, no era la silenciosa que apoyaba. Era mi propia persona, y había trazado un límite que nunca podrían borrar. Las calles de Madrid brillaban con la luz de los coches que pasaban, la ciudad viva con risas y música. Pero dentro de mí solo había una paz tranquila. Sabía que habría consecuencias. Sabía que habría llamadas, acusaciones, quizás incluso súplicas de perdón. Pero nada de eso importaba en ese momento. Lo que importaba era que finalmente había dicho que no. Y en esa simple palabra, me había recuperado a mí misma. Las consecuencias de esa noche llegaron más rápido de lo que esperaba.
Cuando conduje de regreso a Sevilla a la mañana siguiente, las llamadas telefónicas ya habían comenzado. El número de mi madre apareció primero en mi pantalla, seguido por el de mi padre, luego el de Mateo. Las dejé todas en el buzón de voz. No tenía fuerzas para escuchar sus voces. No cuando el recuerdo del salón de baile aún se aferraba a mí como humo. Cuando finalmente escuché los mensajes más tarde esa noche, el patrón fue predecible. La voz de mi madre temblaba de decepción. Cariño, ¿cómo pudiste humillar a tu hermano así? ¿Sabes lo que dice la gente? ¿Te das cuenta de lo que le has hecho a esta familia? El mensaje de mi padre fue más severo, su tono seco y frío. Has cruzado una línea. No olvidaremos esta traición. Nos avergonzaste delante de todos. El mensaje de Mateo era diferente. Intentaba sonar casual, incluso juguetón, pero podía oír el pánico debajo. Vamos, hermana. No lo decías en serio, ¿verdad? Lo arreglarás, ¿no? Solo llama al hotel, arréglalo y podemos pretender que nada de esto pasó. Sabes que no quieres ser la mala. Por primera vez en mi vida, no me desmoroné ante sus palabras. No sentí el peso aplastante de la responsabilidad que me oprimía. En cambio, me sentí más ligera. Había algo liberador en saber que había roto el ciclo. Su enfado ya no me asustaba. Su decepción ya no importaba. Y la desesperada súplica de Mateo sonaba menos a confianza y más al grito hueco de alguien que finalmente se había visto obligado a valerse por sí mismo. Los susurros comenzaron a los pocos días. En Sevilla, los vecinos que una vez admiraron a mis padres por su aparentemente perfecta familia, ahora los miraban con las cejas levantadas. La gente en la iglesia empezó a murmurar sobre el escándalo de la fiesta de compromiso. Los padres de Sofía, humillados por lo que habían presenciado, se distanciaron. Su padre, el prestigioso abogado con conexiones en Londres, dejó claro que tenía preocupaciones sobre la estabilidad financiera de Mateo. Su hija no se iba a casar en una familia que ni siquiera podía gestionar sus propias deudas. En 3 semanas, el compromiso que una vez fue publicado en todas las redes sociales desapareció silenciosamente. Sofía publicó un vago mensaje sobre caminos diferentes y crecimiento personal, pero todos sabían la verdad. La reputación de Mateo estaba en ruinas. Por primera vez, su encanto no pudo rescatarle. Su sonrisa no abría puertas. Sus chistes no suavizaban los errores. Sin mí apoyándole, estaba expuesto. Mis padres, por supuesto, me culparon. Lo arruinaste, dijo mi padre durante una de nuestras raras conversaciones telefónicas. Destruiste el futuro de tu hermano. No me molesté en discutir. ¿Qué sentido tenía? Nunca admitirían que Mateo había dependido de mí toda su vida. Nunca reconocerían las innumerables veces que los había salvado financiera y emocionalmente. Para ellos se suponía que debía seguir siendo un apoyo invisible, útil, responsable, pero nunca celebrado. Pero algo había cambiado dentro de mí, algo permanente. Ya no quería su aprobación. Ya no la necesitaba. Por primera vez en 34 años, fui libre de pensar en lo que quería. Miré mis finanzas con nuevos ojos. A pesar de los 42.000 euros que había arrojado a la fiesta de compromiso, todavía tenía ahorros, alrededor de 90.000 euros. Había sido cuidadosa durante años, guardando cada euro extra, invirtiendo modestamente, preparándome para un futuro en el que finalmente podría construir una vida en mis propios términos. Ese futuro había llegado antes de lo que esperaba. Empecé a buscar casas. No en Sevilla, no cerca de la casa de la calle del Olivo con sus recuerdos sofocantes, sino en algún lugar que se sintiera como un nuevo comienzo. Después de semanas de revisar anuncios, la encontré. Una pequeña casa de piedra a las afueras de Granada. No era grandiosa, pero en el momento en que vi las fotografías, sentí que algo se removía en mi interior. Las paredes eran gruesas y robustas, el tejado inclinado contra las lluvias de la montaña, y había un amplio porche delantero con vistas a colinas ondulantes. Un estrecho camino de tierra serpenteaba a través de un pequeño jardín que una vez estuvo lleno de rosas. Era tranquila, apartada, un lugar donde nadie esperaría nada de mí excepto vivir. Conduje hasta allí un sábado por la mañana para verla en persona. La agente inmobiliaria, una amable mujer llamada Elena, me guió por cada habitación.
La cocina tenía armarios amarillo pálido que necesitaban ser repintados. El salón olía ligeramente a cedro, y las ventanas del dormitorio daban a árboles que parecían mecerse solo para mí. La casa no era perfecta. Había arañazos en los suelos y goteras en las canaletas, pero se sentía real, viva, como si me hubiera estado esperando. Me la quedo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. La compra agotó la mayor parte de mis ahorros. Pero por una vez no sentí miedo. Sentí propiedad. Sentí orgullo. Esto era mío. No de mis padres, no de Mateo, no de nadie más. Mío. La mudanza fue un proceso lento. Pasé las primeras semanas pintando las paredes de un cálido tono amarillo. Decidida a cubrir cada rastro de la vida de otra persona con la mía. Planté rosas delante, sus flores rojas, una tranquila rebelión contra la piedra gris de la casa. Compré muebles de segunda mano en tiendas locales, eligiendo piezas que me hablaban en lugar de intentar impresionar a nadie. Un sillón de cuero desgastado, una robusta mesa de roble, una colcha hecha a mano por una mujer del pueblo. Todo se sentía auténtico. Sin pretensiones, verdadero. Cada noche al cerrar la puerta detrás de mí, sentía una paz que nunca antes había conocido. El silencio no pesaba aquí. No estaba lleno de decepción, no dicha ni de expectativas. Era suave y reconfortante como una manta que finalmente podía envolverme. Mis padres me visitaron una vez, sin previo aviso. Se quedaron rígidamente en el umbral, observando los modestos muebles, las pequeñas habitaciones, las rosas que había plantado. Mi madre frunció los labios, claramente poco impresionada, mientras mi padre murmuraba algo sobre malgastar dinero en una cabaña. Mateo no vino con ellos. No me había hablado desde la noche de la fiesta. Cuando se fueron, sin siquiera sentarse a tomar un café, no sentí tristeza, solo alivio. Ya no estaba enfadada. Ya no deseaba desesperadamente su amor o aprobación. Había construido algo para mí, y eso era suficiente. En los meses siguientes empecé a redescubrir quién era sin el peso de la responsabilidad que me oprimía. Me uní a un club de lectura local, empecé a hacer senderismo los fines de semana, e incluso tomé un curso de cerámica en el centro comunitario. Pequeñas cosas, alegrías simples, pero cada una se sintió como recuperar una parte de mí que había estado enterrada bajo años de obligación. A veces en las noches tranquilas me sentaba en el columpio del porche con una taza de té observando cómo el sol se ponía tras las colinas. Las cigarras zumbaban con el calor del verano, y por primera vez, no sentí el impulso de huir del silencio. Lo acogí. Lo respiré. Lo dejé que me sanara. Mirando hacia atrás, sé que la noche de la fiesta de compromiso fue el punto de quiebre, pero también fue el principio. Me obligó a enfrentar la verdad que había estado evitando. Que en mi familia nunca me habían visto realmente y que quizás nunca lo harían. Pero al alejarme, al decir que no, encontré algo mucho más valioso que su reconocimiento. Me encontré a mí misma. Y cuando cruzaba la puerta de mi pequeña casa de piedra cada tarde, sentía algo que nunca había sentido en esa grandiosa casa blanca de la calle del Olivo. Me sentía en casa.